Nunca olvidaré la noche en que mi vida cambió para siempre. Era un martes, un día como cualquier otro, hasta que el anochecer trajo consigo algo que no puedo explicar, algo que sigue atormentándome incluso ahora. Había pasado gran parte de la tarde recorriendo las calles de la ciudad. Los viajes escaseaban y el cansancio comenzaba a hacer mella en mí. Estaba a punto de dar por terminada la jornada, cuando justo antes de doblar la esquina hacia mi casa, vi a dos figuras en la acera, levantando la mano desesperadamente. Una mujer joven, evidentemente embarazada, y una señora mayor que parecía ser su madre. Me acerqué rápidamente, notando la urgencia en sus rostros. Por favor, llévenos al hospital del centro. Mi hija está a punto de dar a luz, me dijo la anciana, con una voz cargada de angustia. Sin pensarlo, las hice subir y arranqué a toda velocidad. La mujer embarazada gemía de dolor y su madre intentaba calmarla, aunque su rostro mostraba un miedo palpable. Aceleré por las calles vacías, rezando para llegar a tiempo. Mientras conducía, empecé a escuchar los sonidos propios de un parto. La mujer jadeaba y su madre le daba instrucciones que parecían sacadas de un manual de partería. Todo ocurría tan rápido que apenas tuve tiempo de procesar lo que estaba pasando. Miraba por el espejo retrovisor y veía cómo la joven se retorcía en el asiento trasero, mientras su madre le sostenía la mano. De pronto, un llanto agudo rompió el aire, un llanto que no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Era oscuro, desesperante, como si viniera de un lugar más allá de este mundo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no podía detenerme. Solo quería llegar al hospital, entregarlas en buenas manos y salir de allí. Faltaban unos 50 metros para llegar, cuando el llanto cesó de repente. El silencio que quedó en su lugar era sepulcral. Miré por el espejo, pero no podía ver claramente qué estaba ocurriendo. Algo en mi interior me dijo que no iba bien, pero seguí conduciendo hasta que llegamos a la entrada de urgencias. Detuve el taxi y salté del asiento, llamando a los médicos con la mayor rapidez posible. En cuestión de segundos, el personal del hospital salió corriendo y las puertas traseras de mi taxi se abrieron. Las dos mujeres fueron sacadas, pero el ambiente se llenó de una extraña mezcla de tristeza y confusión. Vi sus caras, vi la desesperación en los ojos de los médicos y supe que algo terrible había ocurrido. Un doctor se acercó a la madre y le dijo algo que no pude oír, pero lo entendí todo cuando ella comenzó a llorar desconsoladamente. Me quedé allí, petrificado, mientras llevaban a la joven dentro del hospital. No volví a escuchar el llanto del bebé. Con un nudo en la garganta, me retiré del hospital. No era la primera vez que llevaba a alguien en medio de una emergencia, pero esa noche algo se había quebrado dentro de mí. La pena y la impotencia me acompañaron hasta mi casa. A la mañana siguiente, decidí limpiar a fondo el asiento trasero del taxi. Después de lo que había pasado, era lo mínimo que podía hacer. No quería dejar ningún rastro de aquel evento. El resto del día transcurrió sin sobresaltos y pensé que con eso lo peor había pasado. Pero cuando cayó la noche, me di cuenta de que me había equivocado. A la misma hora que el día anterior, mientras manejaba por una avenida oscura, empecé a escuchar un sonido lejano, un llanto suave, casi imperceptible al principio. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el sonido fue creciendo, volviéndose más y más fuerte, hasta que era inconfundible. Era el mismo llanto que había escuchado en el taxi la noche anterior, pero ahora resonaba con una intensidad que me erizaba la piel. Miré hacia el asiento trasero, pero no había nadie allí. Sin embargo, el llanto continuaba, desgarrador, desesperante.
Duró exactamente el tiempo que me había tomado llegar al hospital el día anterior y luego se desvaneció en un silencio absoluto. Esa misma escena se repitió durante los días siguientes. Cada noche, a la misma hora, el llanto comenzaba, aumentando en intensidad hasta volverse insoportable, solo para detenerse en el mismo punto exacto. Me estaba volviendo loco. Empecé a tener pesadillas en las que el llanto del bebé llenaba cada rincón de mi mente, como un eco maldito del más allá. Una mañana encontré una pequeña huella de mano en el vidrio trasero de mi taxi. Era la marca de una mano diminuta, demasiado pequeña para ser de un adulto. Alarmado, llamé a mi esposa y le pedí que la viera, pero ella no pudo ver nada. El pánico se apoderó de mí. Estaba perdiendo la razón. El colmo llegó una noche, cuando miré por el espejo retrovisor y vi algo que me heló la sangre. Había un bebé sentado en el asiento trasero, mirándome fijamente. Me giré bruscamente para comprobar, pero no había nada allí. Volví a mirar el espejo y el asiento estaba vacío, pero lo había visto, lo había sentido. Desesperado, invité a un amigo a que me acompañara durante una de esas noches. Cuando el llanto comenzó, me giré hacia él, esperando ver su reacción, pero él no escuchaba nada. El sonido estaba solo en mi mente. Ya no sabía qué hacer. No podía seguir viviendo así. Finalmente, decidí deshacerme del taxi. Lo vendí a un precio ridículo, solo para librarme de él. Y, sorprendentemente, todo cesó. Las pesadillas desaparecieron, el llanto no volvió a atormentarme y las huellas dejaron de aparecer. Pero el alivio que sentí vino acompañado de una duda que nunca podré resolver. ¿Era posible que el espíritu del bebé se hubiera quedado atrapado en el taxi? ¿O quizá había formado una conexión conmigo? Una conexión que me permitía percibir su tormento de un modo que nadie más podía. ¿Y si lo que nació y murió esa noche no era un bebé humano, sino algo más, algo que no debía existir en este mundo? Esas preguntas aún me atormentan. Aunque el terror haya pasado, la incertidumbre se ha quedado conmigo. Nunca sabré la verdad, pero una cosa es segura. Lo que viví me hizo creer, de un modo aterrador, en el más allá. Mi nombre es José y soy taxista en la Ciudad de México desde hace más de 10 años. He tenido todo tipo de clientes, pero nunca olvidaré a la señora Azucena. Cada miércoles, puntualmente a las 10 de la mañana, ella me pedía que la llevara al hospital. Era una señora amable, de unos 50 años, con una sonrisa que, a pesar de todo, siempre parecía tener un toque de tristeza. En cada viaje hablábamos de todo, de la vida, de sus hijos que vivían en el extranjero y de su salud. Aunque decía que las visitas al hospital eran de rutina, algo en su voz me hacía pensar que había más detrás de esas palabras. Con el tiempo nos hicimos amigos. Me preocupaba por ella y cada vez que la dejaba en la puerta del hospital, le deseaba que todo saliera bien. Ella me agradecía con una calidez que hacía que mis preocupaciones se disiparan, al menos por un rato. Durante 4 meses, los viajes de los miércoles se convirtieron en una rutina inquebrantable. Yo la recogía frente a su casa, una vieja casona en una calle tranquila, y la llevaba al hospital. Nunca fallaba, siempre estaba lista y esperándome. Pero un miércoles, algo cambió. Llegué a su casa como de costumbre y me detuve frente a la puerta. Esperé unos minutos, pero Azucena no salió. Me preocupé, pensando que tal vez se había retrasado. Entonces, un hombre salió de la casa y se acercó a mi taxi.
Era un tipo de unos 50 y tantos años, con una expresión seria. «Buenos días, soy Agustín», dijo, presentándose mientras me extendía la mano. «He notado que cada miércoles se estaciona aquí, pero nunca sabía por qué». «Buenos días, señor», le respondí, aún sorprendido por la situación. «Vengo a recoger a la señora Azucena. La llevo al hospital cada semana». El rostro de Agustín se oscureció y un escalofrío recorrió mi cuerpo. «¿Azucena?», dijo, con un tono incrédulo. «Pero...». «Azucena murió hace 3 meses. Estuvo muy enferma y no pudo resistir más. Sentí como si el mundo se desmoronara bajo mis pies». Las palabras de Agustín resonaban en mi cabeza y todo comenzó a tener un sentido aterrador. Los viajes, las charlas, la familiaridad. ¿Con quién había estado hablando durante estos últimos 3 meses? Agustín, notando mi conmoción, me miró con una mezcla de lástima y preocupación. «Debe ser un error», insistí, aunque mi voz temblaba. «Ella me esperaba aquí cada miércoles, como siempre». «Lo siento mucho», dijo Agustín suavemente, «pero es imposible. Azucena falleció hace tiempo. Quizás su espíritu no ha podido descansar». Las palabras me helaron. Me despedí de Agustín con un nudo en la garganta y me alejé de esa casa, con el corazón latiendo frenéticamente. Mientras manejaba, mi mente no podía dejar de reproducir nuestras conversaciones, sus sonrisas, su agradecimiento. Todo parecía tan real, tan humano. Al llegar a casa, me senté en la oscuridad, recordando cada detalle. No podía evitar pensar que durante esos últimos meses había estado compartiendo mi taxi con el espíritu de Azucena. Nunca supe qué hacer con esa información, pero una cosa es segura. Desde entonces, los miércoles nunca volvieron a ser lo mismo para mí. Si el video te gustó, regálame tu valioso pulgar arriba y compártelo con algún amigo que le guste el género. No olvides suscribirte para continuar viendo mi trabajo. Te lo agradecería infinitamente. Y recuerda, has escuchado un relato de terror en las noches